Celebramos los 7 años de la puesta en vigencia de la nueva Ley Procesal del Trabajo en Huancayo. Y la Ley Procesal del Trabajo se publicó en el año 2010. Entonces ya tiene 8 años y medio, poco más, poco menos. Huancayo tiene el privilegio de haber sido uno de los primeros distritos judiciales en los cuales se puso en vigencia la nueva ley. La nueva ley. Estamos hablando de una criatura que tiene 7 años. Creo que nuestro querido Ricardo mañana trae una torta para cantar Happy Birthday, ¿no es cierto? Pero tiene 7 años aquí, 8 años y medio de vigencia y le seguimos llamando nueva. ¿Qué decía nuestro querido gran amigo don Fernando Elías Mantero? Así la bautizaron, pues. Si vemos la ley tal cual fue publicada en el Diario El Peruano, tenía un sombrerito, un título: Nueva Ley Procesal del Trabajo. Entonces, pasarán todos los años que transcurran y esté en vigencia esta norma y la seguiremos llamando nueva. No porque esté nueva, sino porque así fue titulada en nuestro diario oficial. Eso decía Fernando Elías. ¿Y qué decía Mario Pasco? Él se preguntaba en el Congreso Internacional, en el tercer Congreso Internacional de Derecho Procesal del Trabajo, celebrado en Piura en el año 2003, y decía: ¿por qué una nueva ley? ¿Por qué nueva? Quiero decir, ¿por qué nueva? Y Pasco mismo se respondía, ¿no? Nueva. Pasarán los años, pero él decía, probablemente porque estamos tratando de hacer un gran cambio en la gestión de los asuntos procesal laborales. Un gran cambio que viene determinado por este gran concepto de la oralidad. Algunos podrán recordar, ya se hablaba de oralidad con la ley 26636. Estoy haciendo ahora una investigación que me remonta a los primeros años del derecho procesal del trabajo en el Perú. Y ya se hablaba, el maestro Jorge Angulo de la Escuela de Trujillo hablaba de oralidad a propósito del Decreto Supremo del año 1936 que regulaba el proceso de las reclamaciones de obreros. El doctor Joaquín Leguía Gálvez, que fue ministro de Trabajo, profesor en mi universidad, él decía, también ha habido oralidad, pero no se lograba afirmar eso. Entonces, hablar de oralidad no es algo nuevo. Lo que es nuevo, recordaba Mario Pasco, es que esta oralidad nos lleva a todos los que estamos involucrados en los asuntos laborales a gestionar de manera distinta estos asuntos laborales. La oralidad implica que el juez, los magistrados, los auxiliares jurisdiccionales, las partes, los terceros, llámense testigos, llámense peritos, y naturalmente los abogados de las partes tengan una relación distinta con el proceso. Antes era un proceso escrito, ahora es oral. Tenemos que aprender, los que no lo hayamos hecho todavía, o seguir aprendiendo o continuar nuestro ejercicio para poder desempeñarnos en este nuevo o no tan nuevo proceso oral. Gestión distinta, he ahí la novedad, nos decía el querido y recordado Mario Pasco. Muy bien, entonces una nueva ley procesal del trabajo. Y hoy día hablaré de los principios y algunos criterios informadores a la luz de esta ley procesal. De todas maneras, si hablamos de derecho procesal del trabajo, me permito un par de minutos para decir por qué hablamos de derecho procesal del trabajo. Algunos autores, como el maestro bahiano, brasileño, era de Bahía, José Martins Catarino, prefería hablar de derecho judicial del trabajo. Otros, un profesor español, introdujo la idea de derecho del trabajo procesal. Nosotros continuamos hablando de derecho procesal del trabajo. La primera idea introducida por Catarino,
derecho judicial del trabajo, porque los procesos laborales son bastantes más que los procesos judiciales del trabajo. Cuando yo vengo a hablar aquí, vengo a hacerlo a propósito de los procesos judiciales. No vengo a hablar a propósito de los procesos de la negociación colectiva, por ejemplo. Negociación, conciliación, mediación y arbitraje. No vengo a hablar acerca del proceso de inspección. Qué miedo, Sunafil, ¿no? No vengo a hablar de los procesos de inspección, que eso quizás forma parte del derecho administrativo laboral. O cuando un trabajador va al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aquí la dirección regional, creo que hay dirección regional, ¿no? En Huancayo va a la dirección regional y pide una invitación a conciliar al empleador. Eso forma parte del derecho administrativo del trabajo. Muy bien, entonces, hablar de derecho procesal del trabajo en un sentido muy amplio nos lleva a hablar no solamente de los asuntos judiciales laborales, sino también de los asuntos administrativos, llámese inspección, llámese conciliación, y de aquellos asuntos vinculados a lo que la doctrina a veces clasifica como conflictos del trabajo y mecanismos de solución: conciliación, mediación, arbitraje, negociación directa, transacción. Muy bien, entonces, esa es la idea por la cual Catarino introducía el concepto de derecho judicial. Este profesor español, cuyo nombre en este momento no tengo presente, pero decía derecho del trabajo procesal, para poner el acento en que estamos en el ámbito del derecho laboral, del derecho del trabajo. Si hablamos primero y decimos derecho procesal del trabajo, medio que podemos olvidar la razón de ser de esta disciplina procesal. Entonces, no olvidemos que ante todo, tanto el derecho del trabajo y el derecho procesal del trabajo buscan la protección del trabajador. En esa línea, este profesor dice, mejor es hablar de derecho del trabajo procesal. Yo prefiero seguir con la denominación tradicional, derecho procesal del trabajo, porque estamos acostumbrados a ella. Es la que se utiliza también en nuestras universidades. Por ejemplo, en mi universidad, en la Universidad Católica, el curso se llama Derecho Procesal del Trabajo desde que fue introducido. En algún momento creo que fue curso obligatorio, actualmente es un curso electivo que se dicta todos los semestres, pero electivo, pero se llama así, Derecho Procesal del Trabajo. Entiendo que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se le llama también así, y me imagino que en las universidades, la Universidad Privada de los Andes, la Universidad Continental, le llaman también seguramente Derecho Procesal del Trabajo. Entonces, esta es una idea importante para saber en qué terreno nos estamos moviendo. ¿Y qué entiendo? No estoy descubriendo el agua tibia, pero ¿qué podemos entender por derecho procesal del trabajo? Yo me refiero a esta rama del derecho que trata acerca de la solución judicial de los conflictos jurídicos individuales del trabajo. Esa es la idea. Cuando hablo de derecho procesal del trabajo, me refiero a la solución judicial, vamos a un juzgado, vamos a un tribunal, de los conflictos del trabajo, es decir, aquellas controversias que se originan entre empleadores y trabajadores, pero que además son jurídicos, es decir, conciernen a la aplicación de una norma y además son individuales. Cuando 20 trabajadores hacen una acumulación subjetiva y presentan una demanda, y no tenemos un conflicto colectivo, tenemos un conflicto plural. La suma de conflictos jurídicos individuales determina un conflicto jurídico plural, no colectivo. Cuando hablamos de conflicto colectivo, entramos ya al ámbito de la negociación colectiva, de la conciliación, mediación, arbitraje, en caso de fracasar, la negociación directa. Muy bien, entonces me refiero al derecho procesal del trabajo entendido como un derecho judicial de atención de conflictos del trabajo. Y además, dicho esto, debo desarrollar principios
Y aquí quiero hacer también otra precisión importante. Los principios son criterios orientadores, informadores, inspiradores, por un lado del derecho del trabajo, en este caso el derecho procesal del trabajo. Y esencialmente son dos: el principio protector del derecho procesal del trabajo, algunos profesores le denominan principio tutelar del derecho procesal del trabajo, y el principio de veracidad, que en el ámbito del derecho laboral sustantivo lo conocemos como principio de la primacía de la realidad. Entonces, en el ámbito del derecho procesal del trabajo, esencialmente refiero dos principios: el principio protector o tutelar y el principio de veracidad. Profesor Sacco, pensará alguno, pero ¿qué hacemos con la celeridad? ¿Qué hacemos con la oralidad? La inmediación, la concentración, la publicidad. Prefiero ubicarme a este respecto del lado de aquellos profesores, como el propio profesor Mario Pasco, que dicen que en rigor estos no son principios, sino son más bien criterios, particularidades, características o especificidades de los procesos laborales. Muy bien. Nuestra ley, nuestra nueva ley, y lo hacía también la vieja ley, la ley 26.636, hablan sobre principios: el principio de oralidad, el principio de celeridad. Muy bien, está bien, no vamos a criticar a la ley y a sus autores. Simplemente en el ámbito dogmático me permito hacer esta referencia, que repito, no es mía, es planteada por algunos autores, en nuestro país por el profesor Mario Pasco. Principios, esencialmente dos: protector o tutelar, principio de veracidad. Criterios, o mejor, particularidades, peculiaridades, especificidades, características del proceso laboral: la celeridad, la oralidad, la inmediación, la concentración, la publicidad. Muy bien, entonces he formulado dos precisiones: el concepto de derecho procesal del trabajo, para saber de qué vamos a hablar, y las grandes ideas a propósito de los principios y de las características, peculiaridades, especificidades del proceso laboral. ¿Y qué importancia tiene hablar de principios del derecho procesal del trabajo? Naturalmente, si no conocemos cuáles son las bases de una disciplina jurídica, no nos podremos mover con comodidad. Es como pretender multiplicar sin saber sumar. Cuando aquí algún papá o alguna mamá, una hermanita o un hermanito quiere ayudar al más chiquito de la casa que está aprendiendo a multiplicar, coge el libro de matemáticas y dice: ¿qué cosa es la multiplicación? Es una suma abreviada, ¿no es cierto? 3 por 2, 6. Y en inglés, ¿qué se dice? 3 times 2, 3 veces 2. Es una suma abreviada. Muy bien. Entonces, es importante conocer los principios. De lo contrario, no podremos desenvolvernos con comodidad. ¿Por qué en ciertos conflictos, al momento de dictar sentencia, un juez opta por determinada solución? Probablemente tomó en cuenta el principio protector o la veracidad. Antes se decía: lo que no existe en el expediente no existe en el mundo. Hoy no. Lo que no existe en el expediente puede estar en el mundo. Y el juez investiga. Hay pruebas de oficio. A veces se admiten pruebas o medios probatorios presentados extemporáneamente. La gran preocupación: descubrir la verdad. La verdad verdadera, como decía graciosamente el profesor Binatea en el Congreso de Piura. La pura, purita verdad. Esa es la idea, ¿no? Muy bien. Entonces, derecho procesal del trabajo, principios, características o peculiaridades del proceso laboral.
Todos sabemos que la relación o contrato de trabajo es una relación desigual, desequilibrada. Algunos profesores dicen es congénitamente desequilibrada. Es desequilibrada desde que surge, desde que nace, desde el origen. ¿Y por qué es desequilibrada? Recordemos esto. Cuando las partes, empleador y trabajador, pactan o estipulan una relación o contrato de trabajo, tenemos el siguiente panorama. El empleador ofrece la ocupación. Él es quien da el empleo. Y en países de escasa oferta de trabajo, esto tiene una especial connotación. En segundo lugar, el empleador es quien impone la paga, quien impone la remuneración y las condiciones de trabajo. Usted, señor, si acepta trabajar en nuestra organización, va a ganar 2.000 soles mensuales. Nuestra empresa ofrece un bono por productividad con tales características, cumplimos con la ley, todos los beneficios económicos o sociales, compensación por tiempo de servicio, gratificaciones legales, participación en las utilidades toda vez que nuestra empresa es próspera y tiene más de 20 trabajadores, etc. Y en esta empresa, la jornada semanal de trabajo corre de lunes a sábado, la jornada diaria es de 8 horas diarias, no rebasamos el mandato constitucional que habla acerca de 48 horas semanales, o también 8 horas diarias. El horario de trabajo corre de tal hora a tal hora, tendrá usted 45 minutos de refrigerio que no forman parte de la jornada de trabajo. Además, aquí se debe usar un uniforme, etc. El empleador fija la remuneración y fija las condiciones de trabajo. Además, es titular de un poder de dirección. Si recordamos la definición del artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, un poder de dirección que le permite normar reglamentariamente las tareas, dictar órdenes para la ejecución de estas y sancionar disciplinariamente dentro de criterios de razonabilidad las infracciones del trabajador. ¿Bien? Entonces hay un conjunto de cosas: empleador, dueño de la empresa, quien ofrece el trabajo; empleador, quien fija las condiciones y la remuneración; empleador, titular de un poder de dirección. ¿Qué tenemos al otro lado? Exactamente lo inverso. El trabajador no trabaja en aquello para lo cual se capacitó, trabaja en aquello que encuentra. Miren ustedes a nuestros amigos o hermanos venezolanos, médicos que probablemente están trabajando como meseros, ingenieros que seguramente están de despachadores en una panadería. Ya vendrán tiempos mejores, ¿no? En fin, ese es un ejemplo curioso, pero en términos generales, pues el trabajador seguramente no va a trabajar en aquello para lo cual se capacitó. Trabaja en aquello que encontró y seguramente dará gracias a Dios de haber encontrado la posibilidad de tener un empleo. Por otro lado, el trabajador nada negocia. No le puede decir a su ofertante de trabajo 2.000 soles, no, muy poco. Yo gano 3.000, si quieres, ¿eh? Si quieres, ¿no? 48 horas semanales, no, me canso. Solamente 40. Yo los sábados juego futbito. Y además voy a ser técnico, Gareca Chancay de a medio. Yo voy a sustituirlo en entrenar a la selección peruana y me tengo que capacitar los sábados. No dice nada de eso, simplemente acepta o no. De ahí que se sostenga que el contrato de trabajo es casi un contrato por adhesión. Se perfecciona con el simple sí del trabajador. El trabajador nada negocia. Algunos trabajadores sumamente calificados algo pueden negociar, ¿no? Un gerente general podrá gestionar algunas cosas, discutir algunos puntos, etc. Pero un trabajador no calificado no va a poder negociar absolutamente nada. Y por último, el trabajador está en un estado de subordinación, en un estado de sujeción precisamente al poder de dirección del cual es titular el empleador. Díganme, ¿la relación es o no es manifiestamente desigual? Naturalmente que lo es. Por eso es que surge un derecho del trabajo,
para proteger al trabajador, principio protector, es el principio y fundamento del derecho laboral. Proteger al trabajador, ¿de qué manera? Américo Pla Rodríguez, maestro también uruguayo, decía, introduciendo desigualdades para precisamente procurar que exista una igualdad real. Este es el derecho del trabajo. Y esa situación advertida en la relación sustantiva laboral se advierte también en la relación jurídico-procesal entre empleador y trabajador. El empleador, con motivo de ese desequilibrio congénito de la relación o contrato de trabajo, tiene también una situación sumamente ventajosa en la gestión procesal del conflicto jurídico que pueda presentarse con el trabajador. Veamos. ¿Quién lleva los documentos, las planillas electrónicas, antes las planillas manuales, etcétera, en una organización? El empleador. Quizás un trabajador es desaprensivo con las boletas, las guardó un tiempo, luego dirá esto para qué me va a servir, las desecha, quizás no las desecha él mismo, quizás la persona que ayuda en la limpieza de la casa dice esto no sirve, o la esposa del trabajador, o el hermano, o algún niño lo garabateó, no sirve. ¿Quién está en mejores condiciones de trabajo para pagar una defensa en un proceso judicial? Naturalmente el empleador. Y no contrata a un abogado, a veces contrata a 2 o 3. Se dan casos, seguramente aquí nuestros amigos magistrados y los abogados en ejercicio sabrán que hay empresas que dicen, yo quiero que en este proceso laboral la parte de defensa de aplicación de derechos la realice el doctor A y la gestión procesal el doctor B, porque entiende que el doctor A es muy competente en gestión de normas y entiende que el otro es un gran litigante. El trabajador no tiene generalmente recursos suficientes para poder solventar una defensa adecuada. Y a veces tiene que limitarse a una defensa de oficio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado personas amigos que vienen, personas amigas que dicen, por favor, fírmame este escrito? Y uno pregunta, ¿quién lo ha hecho? Lo he hecho yo porque mi abogado no me asiste. ¿Puedes ayudarme? Con mucho gusto. En términos generales, el escrito está bien hecho y uno le brinda una ayuda a la persona, ¿no? Una mirada. No tiene para pagar un abogado. Cuando se enfrentan al proceso mismo, el empleador tiene apoderados. Si no quiere, no va a asistir a las audiencias de conciliación, de juzgamiento única. No va a asistir. Tiene un apoderado y a veces no tiene uno, tiene varios. Y si el apoderado asiste, probablemente tiene un nivel de educación superior al que tiene el trabajador. ¿No? Maneja mejor el lenguaje, se expresa con corrección, como decimos criollamente, quizás es hasta canchero, intercala alguna broma, a pesar de que el juez le puede llamar la atención, o en otros casos hasta el juez encuentra divertida la gracia y hasta el trabajador se ríe, en fin. Se ve sometido a una declaración de parte, sale airoso, sabe cómo contestar, sabe por dónde más o menos fugarse. Si el trabajador asistió sin abogado, tiene un abogado que no es tan experto en las técnicas de litigación oral, será, como decimos coloquialmente, fácilmente paseado. Claro, está también la labor del juez para compensar esa situación. Pero digamos, yo lo que quiero mostrar ahora es esta situación de desequilibrio. Si se trata de la inspección judicial, muy bien, la inspección solamente será útil cuando subsistan los elementos que determinen que la inspección sirve para algo. Porque si hubo un accidente de trabajo, porque no había una adecuada distribución de los equipos, etc. El escenario donde sucedió el accidente, 5 meses después, cuando se haga la inspección, naturalmente ya cambió y todo está ordenadito y cada cosa en su lugar. La inspección no servirá para nada. Si se trata de ofrecer una declaración testimonial, obviamente el empleador está mejor ubicado. Si la declaración testimonial es de un trabajador de la propia empresa, el trabajador tendrá temor de declarar en contra de los intereses del empleador. Y hasta puede ser amenazado por el empleador.
Quizás al trabajador le va a costar trabajo encontrar testigos idóneos que quieran declarar en una audiencia. Entonces, estamos viendo pues que existe un manifiesto desequilibrio. Y para compensar este desequilibrio que afecta la gestión adecuada de las normas tutelares, de las normas protectoras del derecho del trabajo, existen 4 vías. Normalmente pensamos en una, existen 4. El derecho procesal del trabajo es una, pero también existe la inspección del trabajo, existe la cuestión sindical y existe el derecho penal del trabajo. Hoy en día, siglo XXI, la vigencia y defensa de los derechos sustantivos laborales se pueden procurar por uno o más de estos 4 caminos: el derecho procesal del trabajo, la inspección del trabajo, la cuestión sindical y el derecho penal del trabajo. A nosotros nos interesa hablar del derecho procesal del trabajo. Simplemente destaco con relación a la inspección y a este mismo derecho procesal del trabajo que las normas tutelares, las normas de protección del derecho del trabajo para nada servirían si no hubiese un conjunto, una jurisdicción y un conjunto de normas procesales que ayuden a mantener vigentes esos derechos, o si no existiese una inspección laboral que ayude a mantener vigentes estos derechos. Con relación a esto último, tomo la idea de un director general de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, más o menos hacia 1965, en un informe general, dijo precisamente eso: sin la inspección del trabajo, las normas tutelares, las normas de protección, serían sencillamente letra muerta. Muy bien, entonces nos quedamos con el derecho procesal del trabajo. Espero no resfriarme para mañana. Seguro que no. Mucho hace el estado mental, ¿eh? Si uno piensa que se va a resfriar, seguro que se resfría. Entonces, mejor pensemos que no. Aquí está. Bueno. Entonces, un derecho procesal del trabajo, y en este camino andaremos. Principios entonces, dije 2: protección del trabajador, o tutela del trabajador, y veracidad. Este principio protector actúa en todos los ámbitos en los que se desempeña o desenvuelve el derecho del trabajo. Claramente, nítidamente en el derecho individual. Hay un salario mínimo, hay una jornada laboral máxima, una jornada diaria máxima, un tiempo destinado al refrigerio, una tasa especial para el pago por el trabajo en horas extras. Existen también normas especialmente tutelares, todas las reguladoras de la seguridad y la salud en el trabajo. Tema muy complejo, decíamos esta tarde, me parece, con el doctor Corrales. Es muy difícil el tema, es complicado, ¿no? Luego, en el ámbito colectivo, aunque uno no piense en eso, también juega el principio protector. Un día me preguntaba yo eso, enseñaba Derecho Colectivo en la universidad, preparaba una clase y decía: ¿cómo juega el principio protector en el derecho colectivo? Y el maestro Pla decía: muy fácil, protegiendo la libertad sindical, fomentando la negociación colectiva y generando una regulación del derecho de huelga que no constituya en los hechos una eliminación de ese ejercicio. Ahí está el principio protector. Y evidentemente el principio protector juega también en el orden procesal. ¿Y de qué manera juega este derecho procesal, este principio protector en el ámbito procesal? ¿Cómo se manifiesta? Se puede manifestar de manera directa o de manera indirecta. Por ejemplo, directamente, voy a poner un conjunto de supuestos que no necesariamente se dan en el Perú, pero que existen en la legislación comparada.
Directamente, el principio protector, por ejemplo, se manifiesta mediante la posibilidad de iniciar de oficio un proceso. Imaginemos, un juez, un magistrado, toma conocimiento, se informa, se entera respecto a que en determinada empresa hay un incumplimiento específico. Inicia de oficio un proceso. Aquí tenemos la prueba de oficio, no hemos llegado todavía a iniciar de oficio un proceso. Puede ser un tema interesante, ¿eh? ¿Qué ocurriría si un juez conoce una infracción laboral y dice esto es insostenible e inicia un proceso de frente? Puede ser interesante como un tema de debate en una clase o una pregunta de examen. Los profesores aquí ya tienen una pregunta, los alumnos vayan estudiando. ¿No es cierto? Muy bien, entonces la posibilidad de iniciar de oficio el proceso, luego ciertos privilegios procesales reconocidos al trabajador. Otra forma, la redistribución de la carga de la prueba. Normalmente hablamos de la inversión, ¿no? De la carga de la prueba, del onus probandi. Pero podemos hablar también, mejor, decía el doctor Pasco, de redistribución de esta carga. Luego, de la relatividad de ciertas pruebas, de una ampliación de las facultades del juez, por ejemplo, respecto a la suplencia de la queja, de alguna manera el juez le enmienda la plana al trabajador y al abogado que hizo la demanda porque percibe que hay algún error. Por eso es que ayuda muchísimo la calificación de la demanda. Cuando un juez lee y percibe que un trabajador no es tan claro en la demanda, le pedirá que la aclare, ¿no? En esa línea puede estar más o menos esta idea de suplencia de la queja. La idea del fallo inmediato, con lo que yo ya vi, no necesito actuar más cosas. Y dicta el juez una sentencia parcial, supuesto que nuestra ley permite. Lo permitía el anterior y lo permite también esta. No recuerdo si lo permitía el decreto 380-TR, creo que no. Luego, las facultades de fallo ultra y extra petita. Dentro de un momento me referiré a ellas con más especificidad. Todas estas manifestaciones son las manifestaciones directas del principio protector. Pero hay también manifestaciones indirectas, por ejemplo, las reglas pro operario, el indubio pro operario, la norma más favorable, la condición más beneficiosa, la idea de la indisponibilidad de derechos o de irrenunciabilidad de derechos. Y además hay otras normas de protección, por ejemplo, destacan la gratuidad y la defensa gratuita. Luego, la promoción de la aplicación conjunta de la oralidad, la concentración y la inmediación en procura de la búsqueda de la celeridad de un proceso. Entonces, un principio protector o tutelar en el proceso laboral que se manifiesta de forma directa, se manifiesta de forma indirecta, en la manera como yo acabo de presentarles. Existe también un principio que quizás recoge nuestro derecho procesal del trabajo, del derecho procesal civil y concretamente del Código Procesal Civil. El llamado principio de socialización del proceso. Artículo 3, primer párrafo de la nueva Ley Procesal del Trabajo. El título preliminar dice expresamente lo siguiente: en todo proceso laboral, los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes. Privilegian el fondo sobre la forma. Interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso. Observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos derechos frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad. Muy bien, entonces, un principio protector, manifestaciones directas e indirectas y el apoyo tal vez de este principio de socialización del proceso. Algunas palabras breves a propósito de las facultades de fallo ultra y extra petita.
que a veces se confunden, y las confundimos incluso los abogados y los propios profesores. La facultad de fallo ultra petita es una facultad de carácter cuantitativo, apuntaba Mario Pasco. En cambio, la facultad extra petita es una facultad de carácter cualitativo. Mediante la facultad ultra petita percibo que hubo una equivocación, por ejemplo, una equivocación en una operación aritmética. Demandé 20.000, mando pagar 25.000. Más una cantidad mayor, aspecto cuantitativo, y esto se puede hacer. No afecta el llamado principio de congruencia entre lo que se demandó y lo que se contestó. Y además, esta situación está prevista en la propia nueva Ley Procesal del Trabajo, artículo 31. El juez puede disponer, dice la norma en la parte pertinente, el juez puede disponer el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciere error en el cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas aplicables. Entonces, hay una facultad de fallo ultra petita. En cambio, la facultad extra petita, decía, es de carácter cualitativo y no está aceptada como tal en nuestra legislación. La Academia de la Magistratura tiene la bondad de convocarme o invitarme cada cierto tiempo a dictar algún curso, a veces un curso presencial y a veces un curso virtual. Y acabo yo de formular la pregunta como uno de los ejercicios, un tema interesante, ¿no? Un caso interesante que pensé, redacté, lo presenté y bueno, es interesante ver cómo los magistrados, los jueces, los auxiliares jurisdiccionales razonan sobre el punto. A veces tienen respuestas distintas, pero todas muy bien sustentadas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa pues con un trabajador que demanda en el rubro vacaciones y se olvidó de demandar el pago de la indemnización por falta de descanso vacacional? Y el juez se da cuenta. Si él quisiera disponer el pago de la indemnización no pedida, ¿eso es ultra petita o es extra petita? Alguien dirá, es extra petita porque no fue demandado y es un concepto distinto. Sí, es distinto, en cierto modo. El trabajador demandó vacaciones no gozadas, demandó remuneración por récord vacacional trunco, y no más, y demandó las vacaciones que no gozó pero con remuneración simple. ¿Y la indemnización es algo distinto? Sí. Extra petita no puedo. ¿Y por qué no lo miramos de otra manera? ¿Pudo el trabajador haber hecho un cálculo con una remuneración que no pidió? Le falta una, la indemnización, y la mando pagar. Así resolverá el juez de primera instancia, no sabemos qué vaya a decir la Corte, o no sabemos qué vaya a decir la Corte Suprema de Justicia de la República. Pero el caso es interesante para un debate académico. Ventajas y desventajas de la facultad extrapetita, seguramente las hay, en uno y otros sentidos. Está de por medio el principio de congruencia. Quizás no hay que perder de vista el carácter protector del derecho procesal del trabajo. Sin embargo, el juez, al momento de calificar la demanda, pudo darse cuenta. Y puede darle una, si me permiten la expresión coloquial, una sopladita al abogado. Cumpla con precisar en su demanda si respecto de las vacaciones no gozadas anteriores al último año, va a pedir también la indemnización. Le está soplando el asunto, sí, verdad, ¿no es cierto? ¿Esto se puede o no? Desde mi punto de vista, yo creo que sí, ¿no? De alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, hay que ayudar a la gente, hay que ayudar a las personas. Nadie me ayuda cuando pido $1000 prestados. El que pido más, pido 10.000. Pido 10 verdecitos, doctor Corrales. A ver si me liga un verdecito. Bueno, entonces, estos son temas interesantes. Además, recordemos lo que dicen nuestros profesores en las aulas universitarias, ¿no?
En derecho no hay blancos y negros, hay zonas grises. Y está el famoso caso concreto, hay que resolver la situación en el caso particular. Muy bien, entonces es un tema debatible. ¿Y qué de especial tiene el otro gran aspecto vinculado al principio protector? La gratuidad. El maestro Jorge Angulo, lo cité antes, de la Escuela de Trujillo, hablaba del mínimo costo, me parece. Mario Pasco, del costo mínimo o algo parecido. Es que el proceso laboral, precisamente pensando en esa limitación de recursos que tiene el trabajador, le debe costar lo menos posible o debe ser gratis. Eduardo J. Couture planteaba una pregunta que seguramente ustedes las están pensando aquí. Si fuera gratis, todo gratis, ¿lloverían las nulidades? ¿Lloverían las apelaciones? Infundamento, apelo a ver si me ligan. ¿Lloverían las casaciones? ¿Lloverían las recusaciones? En fin. Entonces, ¿qué hay que pensar? Dice que Aristóteles decía, in meso sta virtus, ¿no? Al medio está la virtud. Entonces, buscar alguna situación que permita, de alguna manera, rebajar el costo de la participación del trabajador en el proceso, pero sin eliminarlo plenamente en la generalidad de los casos. Nuestra ley orgánica del Poder Judicial exonera de pagos en una cuantía mínima, y luego los aranceles judiciales se pagan rebajados en un 50%. No, lo anecdótico es que quienes hacen los aranceles cada año descubren algo nuevo que pueden cobrar. Hace unos años las nulidades no se pagaban, ahora sí se pagan. Una sopladita para que saquen la vuelta al pago de las nulidades, formulen un recurso de reposición. Me parece que el recurso de reposición no tiene tasa judicial. Lo que dejaron de pagar por la tasa, ahora les doy mi número de cuenta, por favor. Muy bien. En fin, entonces hay un principio de gratuidad importante. La defensa judicial gratuita, el auxilio judicial que regula el Código Procesal Civil, con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La defensa gratuita que realiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las direcciones regionales, etc. Entonces, la gratuidad desempeña, pues, un papel importante. Hablemos acerca del principio de veracidad. Voy a hablar más o menos 60 minutos, voy en 48, me quedan 12, ¿ya? Para no cansarlos y poder tener tiempo de visitar a nuestros amigos ingenieros en el Colegio de Abogados o abogados en el Colegio de Ingenieros, porque ya me descomputé, no sé dónde vamos a ir, yo simplemente voy porque el doctor Corrales me lleva, no sé dónde iremos. Bueno, muy bien, entonces, el principio de veracidad. ¿Qué es la veracidad según la Academia de la Lengua Española? Cualidad de veraz. Y es veraz quien dice, usa o profesa siempre la verdad. Sigo con la Academia. ¿Y de qué verdad hablamos? Quienes litigan recordarán que se habla de verdad absoluta, de verdad relativa, de verdad material, de verdad formal, categorías de verdad. Y desde nuestro punto de vista, como alguna vez escuché a un experto en ética, decía, la verdad es una sola. Escuchen ustedes en la televisión, mi verdad es esta. Ahora diga usted su verdad. No, señor, la verdad es una sola. Lo que sucede es que puede haber percepción distinta de las cosas, para no pensar en la mala fe de las personas, ¿no? Yo entendí una cosa, la otra parte entendió otra. Para eso está el señor magistrado, el señor juez, para ayudar a solucionar esto y definir el conflicto. Entonces, de lo que se trata es de determinar esa única verdad a definir por la vía de la justicia del trabajo de manera prudente, razonable, con sentido común y naturalmente sobre la base de los medios probatorios aportados al proceso. Y este principio de veracidad juega respecto al legislador, a los magistrados, a los abogados y a los litigantes. Al legislador, obviamente, para que haga una regulación idónea de las normas procesales laborales. A los magistrados y jueces para que procuren descubrir cuál es esa verdad a la que están, a la que deben llegar
por la vía de estas normas procesales y de su gestión judicial, y naturalmente a los abogados y a los litigantes. ¿Cuántas barbaridades dicen los abogados en un proceso? Perdónenme los colegas aquí presentes y los estudiantes, ¿eh? Uno lee una contestación de demanda. Pensemos primero, el trabajador demanda y lee uno la contestación que preparó el abogado de la empresa o del empleador. ¿Cuántas barbaridades lee uno? Yo digo, esto no se lo cree ni el abogado que la redactó, porque inventan unas teorías que realmente son penosas. Para eso no nos hemos formado en la universidad. Dicen que el abogado defiende lo imposible, ¿no? El abogado, ¿qué hace? Clama por justicia, defiende la justicia, y nada justifica decir barbaridades en el interés del cliente, creo yo, ¿ya? Y si ustedes no me creen y no me hacen caso, no les va a ir bien en la vida. Mentira. Entonces, las partes. Igualmente, un trabajador que fue contratado de determinada manera, con un abogado astuto, puede pretender cambiar con una demanda más o menos bien redactada la realidad de las cosas y a veces tratar de persuadir al juez en una sentencia favorable respecto de algo que no tiene ni pies ni cabeza ni sustento en la verdad de cómo se produjeron los hechos. ¿No es cierto? Entonces, no olvidemos que abogados y litigantes tienen una obligación, un deber procesal de decir la verdad. Si les interesa el tema, este fue un tema especial en el Congreso de Piura de Derecho Procesal del Trabajo. Deberes y obligaciones de las partes. Ya dije, en buena cuenta, este principio de veracidad no es otra cosa que la aplicación del principio de la primacía de la realidad en sede procesal. Sobre esto hay distintas citas doctrinarias, el profesor Javier Neves, Francisco Javier Romero Montes y el profesor también Acevedo Mena, recientemente jubilado, magistrado titular de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y creo que ya nos dedicamos un momento a las particularidades del proceso laboral. Había dicho que son la celeridad, la oralidad, la concentración, la inmediación y la publicidad. Un proceso laboral debe ser célere, debe ser rápido. Hay un aforismo muy antiguo que dice: justicia retardada no es justicia. Y un profesor chileno, Gaete Berríos, decía: los procesos laborales deben procurar evitar que el hambre llegue antes que la justicia. No olvidemos que las remuneraciones y los beneficios económicos tienen, según la doctrina del derecho del trabajo, un carácter alimentario. Es decir, de la percepción oportuna y completa de estos derechos y beneficios depende la subsistencia del trabajador y la subsistencia de su familia. Por lo tanto, si ha habido alguna infracción, el proceso debe ser célere. Y para que sea célere, debe haber normas procesales sencillas. Precisamente esta nueva ley procesal del trabajo procura la celeridad. Conversábamos más temprano con Ricardo, con el profesor Corrales, sobre la celeridad, ¿no? Cómo está funcionando la celeridad en distritos judiciales distintos a Lima. En Lima, lo digo cariñosamente, no es una crítica porque todos queremos mejorar, en Lima, película de terror. ¿No es cierto? Porque uno tiene una citación y lo citan para 8 meses después. Hace poco llamé a un amigo, que circunstancialmente es ahora cliente, pero siempre ha sido amigo, lo defiendo en un asunto. Habíamos formulado una apelación de un auto dictado en la audiencia de conciliación, me equivoco, o de juzgamiento, no recuerdo. Y lo llamo y le digo: te tengo que dar 2 noticias, una buena y una mala. ¿Por cuál empiezo? Por la que quieras. Empecemos por la buena. Han declarado fundada nuestra apelación en la sala laboral. Tenemos razón, hemos elegido bien la competencia del juzgado ante el cual hemos formulado nuestra demanda. Y la mala, que nos han citado para la audiencia correspondiente para dentro de 8 meses. ¿No? Pero entiendo
que en otros distritos judiciales el tema de la celeridad está marchando bastante mejor. Y creo que Huancayo es una realidad. Entonces, no tengo más que decir sobre esto. Y esta celeridad va a marchar mejor si tenemos un proceso oral. Nuestro proceso es eminentemente oral. Al profesor Pasco le encantaba destacar el artículo 12 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. En aquella parte que dice, el proceso es esencialmente un debate oral de posiciones presidida por el juez. Y eso es. Ya no hay pliegos para absolución de posiciones o para declaración testimonial. Mañana veremos un poquito a propósito, algo a propósito de la prueba. En fin, se ha procurado que este proceso privilegie la oralidad de una forma tal que nos relacione de manera distinta con el proceso mismo. ¿Y qué ventaja tiene? ¿Por qué la oralidad? ¿Qué fundamento tiene? Bueno, probablemente todos hablamos mejor que lo que escribimos. A veces hay casos que hay gente que escribe mejor que lo que habla, ¿no? Pero en fin, nacemos con el don de la palabra. Una persona normal, sana, ¿no? Se tiende a expresar. Calamandrei destacaba cómo los procesos orales pueden llevar al convencimiento del juzgador. El profesor Osorio Gallardo, en este libro clásico, El alma de la toga, igualmente ponía un ejemplo de cómo, cuando en un asunto no había informado oralmente, venía perdiendo. Cuando podía informar oralmente, ganaba. En un caso concreto, ¿no? Porque se anuló la vista de la causa, ya se había dictado sentencia sin que él informe, sentencia, demanda infundada. Logró la anulación de la vista de la causa, informó oralmente y le dieron la razón. Entonces, la importancia de la oralidad es realmente clara, es realmente drástica. De lo que hay que cuidarse es de aquello que el profesor Pasco evocaba, la llamada falsa oralidad. ¿No? Uno dice las cosas oralmente y un auxiliar jurisdiccional se limita a copiar lo que dice el abogado. Ha traído usted su contestación. La leía y la tipiaba, ¿no? Como sucedió probablemente en los años 70, quizás con la regulación del decreto 371-TR, probablemente. Yo todavía no había nacido, pero por mis conocimientos de lectura, algo puedo deducir. Siempre digo, no son canas lo que tengo, ¿no? Son rayitos. O iluminación. O a veces prefiero tener canas, porque me dicen el decano pelo. Soy decano pelo. Muy bien. Entonces hay que cuidarse de esta falsa oralidad. Y esta oralidad nos lleva a apreciar la publicidad. Porque si hay un proceso oral, el proceso oral es público. Y si hay publicidad, acá hay un control social. Vean ustedes los temas penales. Ejemplo que me gusta poner con mis alumnos en la universidad, el caso cuando se impugnaban las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, iban los abogados a informar. Estaban todas las cámaras de televisión. Eso es control social. Para ver cómo informó el abogado de un partido, para ver cómo se desempeñaron los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, la publicidad es un elemento importante también a propósito del control social que se puede realizar para la gestión adecuada de un proceso y la administración de justicia. Algunas palabras finales a propósito de la concentración y de la inmediación. Concentración, la menor cantidad de actos procesales. Y si no se pueden realizar todos de manera concentrada, que se realicen, puede haber separadamente, pero con el mínimo tiempo posible entre el acto 1 y el acto 2. A veces, ¿qué ocurre? Está uno en una audiencia, no se puede terminar, continúe 5 meses después. Esto va contra la concentración. Pero conceptualmente, concentración es procurar el mínimo número de actos procesales, y si esto no es posible, que cuando un acto se tiene que realizar en 2 audiencias, el tiempo que medie entre una y otra sea el más cercano posible. ¿Y qué es la inmediación? La cercanía funcional del juez. Digo, cercanía funcional del juez a las partes y a los propios terceros, y a veces hasta las cosas que hay en el proceso. Las partes es evidente. Y funcional, ¿por qué? Porque en algún momento se entendía la inmediación
como que el juez estaba aquí sentado haciendo sus propios asuntos, quizás redactando una sentencia, pero la audiencia se hacía ante el secretario del juzgado. Ahí no hay inmediación. Lo único que hay es cercanía física, pero no hay cercanía funcional. A los terceros, ¿quiénes son los terceros? Pensamos primeramente en los testigos, ¿no? También los peritos, por ejemplo. Y a las cosas, a veces en una inspección judicial, para poder percibir algo en concreto, el juez tiene que estar al lado de estas cosas que son de importancia con relación a los hechos tratados en el proceso. Por lo tanto, esta nueva ley procesal del trabajo procura todos estos aspectos. La oralidad, sobre esto se ha hablado hasta el cansancio, procura naturalmente la celeridad. Qué bueno que en Huancayo en estos 7 años hayamos ido en esa línea. Me voy a mudar a Huancayo, doctor, para ganar tiempo en mí. O voy a empezar a demandar en Huancayo. Muy bien, ¿no? Celeridad, se ha logrado la oralidad. Obviamente, si esto se ha logrado, hay concentración, hay inmediación y una efectiva cuestión de la publicidad. Con esto, no los canso más, pensé en 1 hora, tengo hora con 6 minutos, les agradezco su paciencia, nos vemos mañana en este mismo Vaticanal y a la misma Batihora. Muchas gracias. Luego de la exposición del doctor Raúl Sacobarrios, vamos a invitar a los señores panelistas que nos acompañan el día de hoy. En primer término, al doctor Esaú Chanco Castillón, juez del segundo juzgado de trabajo de Huancayo.